We can take them, no problem. Estamos con Ichiro Hazama, el productor de Dissidia Final Fantasy NT, es uno de los títulos que se pueden jugar aquí en la Barcelona Games World y es uno de los títulos esperados para el próximo año, para el 30 de enero del 2018, una mezcla de juego de combate con los personajes de la saga Final Fantasy. Realmente hay mucha expectación en torno a este juego, señor Hazama. Nos gustaría saber si existe presión dentro del equipo que se está encargando de desarrollarlo para cumplir con esas expectativas de los fans. Sí, tienen una presión que además es doble. Es la presión, por un lado, de estar creando un juego que incluye un montón de juegos de Final Fantasy, que es una saga espléndida, y además la presión de las fechas, ¿no? Que ya se acerca mucho el lanzamiento. Y por eso el equipo está trabajando a tope y solo es él el único que ha podido venir a Barcelona a presentar el juego, y el director incluido está trabajando también a tope y por eso no puede acompañarle. Pero también dice que la presión es buena, que la presión hará que salga un juego todavía mucho mejor y muchísimo más interesante. Esta es la adaptación, la traslación de un juego que nació como arcade, que se lanzó en noviembre de 2015 como arcade en Japón. En ese camino de adaptación de arcade a consola, ¿qué es lo que ha sido más complicado? ¿Qué dificultades han encontrado en ese camino y cómo las han solucionado? このゲームはアーカーデとして生まれたんですけれども、2015年の11月でque sabes las fechas súper bien, lo tienes ahíで今度PS4 のそうですね、対戦のアクションゲームとしてはすでにもう開発も Primero, el primer reto es crear ese juego de acción de combate. Para empezar, dentro de una saga de Final Fantasy que es tan variada y que tiene tantísimos géneros y tantísimas vertientes. Y por otro lado, en la creación, el desarrollo del juego para PS4, para consola, el reto que se les presentaba es que tenían la plena consciencia de que tenía que ser una historia muy original y muy bien tramada, a pesar de que la base es Final Fantasy, los personajes, los héroes, los malos, todos son Final Fantasy, personajes ya conocidos, pero la historia tenía que tener una base impecable y para ello pusieron el guión en manos del señor Noshima, que ha hecho un gran trabajo. にあたるヴィランズが集まるからこそできるディシディアならではのストーリーを作れたんじゃないかなというふうに思っています。 Se acaba de celebrar esa beta. Me gustaría saber si el feedback que han recogido es mayormente positivo y si hay algún aspecto negativo que les hayan señalado y que estén dispuestos a revisar si todavía hay tiempo, que no lo sé, porque los plazos ya son un poco ajustados. そうですね、ゲーム部分はご好評をいただいていたというふうに思います。もちろん我々もそのお客様からのお声には全て En general, el feedback que han recibido ha sido que el contenido del juego ha gustado, el juego gusta, y como cosas a mejorar, por un lado estaba el matching, ¿no? Y por el otro, algunos retrasos a la hora de jugar los combates, y que sobre eso se está trabajando, se ha trabajado, que cuando salió la beta no había distinción de región, ahora sí la hay, y que todo eso estará arreglado para que no hay que sufrir, no hay que preocuparse para nada, porque estará perfecto para enero. の区分けを作るであるとか含めてですね、できるだけ近しい環境で遊べるように我々は対策を取りますので、その点はご心配いただかなくても大丈夫かと思っています。 Normalmente en los juegos de lucha, pues claro, se crean los personajes y los escenarios y las habilidades de los personajes para el juego de lucha, para que estén equilibrados entre ellos y para que, bueno, fluya todo. ¿De qué manera han trabajado con eso para equilibrar los combates con unos personajes que ya tienen sus propias habilidades en la saga y su propia historia y su propio estilo? やっぱり原作のファンの方がたくさんいらっしゃると思うので、確かにおっしゃる通り、そのキャラクターの制作においては原作 Ciertamente hay muchísimos fans de Final Fantasy y muchos fans de Final Fantasy van a jugar a este juego, por lo cual era importantísimo respetar la imagen de Final Fantasy, la imagen que estos jugadores tienen en lo máximo posible, y eso ha sido algo que se atribuye, es un mérito que le tenemos que atribuir no a mí, sino a los desarrolladores del juego. En cuanto al equilibrio, a ese equilibrio que decías, es un poco diferente, porque en este caso estamos hablando por primera vez de un juego de combate de 3 contra 3, con lo cual la cosa es muy distinta de que es un 1 contra 1, ¿no? En el 3 contra 3 hay que hacer combinaciones de luchadores, de personajes, y que han sido muy bien pensadas y muy reflexionadas por el director, sobre todo por el señor Fujiraoka.
ディレクターのクジラ岡がよくそれこそもうずっと考えて組んでいる部分です。Entre todos los personajes de la saga Final Fantasy que hay, que son muchísimos, y todos los escenarios, ¿cómo han escogido a los personajes? ¿Y lo han hecho pues, en función de su popularidad o de los propios gustos del equipo de desarrollo? ¿Cuál ha sido el criterio escogido? 一番大事にしているのはまずはナンバーです。そのファイナルファンタジーのナンバーがついたタイトルに Por un lado está el factor del número, ¿no? del número de juego de cada uno de los personajes. Para cada uno de los juegos se ha intentado que haya héroes y que haya villanos en una especie de equilibrio. Y por otro lado también está que los escenarios, que las características de estos personajes, que las destrezas de estos personajes tengan que ver y realmente puedan coincidir con lo que es el contenido de la historia de Dissidia NT. ¿Vale? Y eso ha sido un proceso que han hecho principalmente el señor director Fujiraoka y Tetsuya Nomura. 変わってきてしまうとは思うのですが、そのように我々としては選ばせていただいております。 Ayer estuvimos por la feria y sí que el espacio destinado a Dissidia Final Fantasy NT estaba ocupado y había un caster retransmitiendo la partida al más puro estilo eSport. Yo sé que han mencionado en ocasiones, como en el último Evo, que les parece muy interesante esa faceta de los videojuegos. No sé si creen que es un juego que sería apto, que tendría mucho potencial para triunfar como eSport, y si realmente se plantean darle ese tipo de promoción y enfocarlo hacia ahí. Él cree que en primer lugar lo primero que hay que hacer es desarrollar un buen juego. Esa es la primera premisa, ¿no? Es decir, no nos podemos marcar el objetivo de eSports, sí, eSports, no, primero hagamos un buen juego, hagamos un buen producto, hagamos algo que la gente disfrute. Si los jugadores disfrutan, eso evolucionará a que querrán encontrarse, a que querrán crecer, a que al fin y al cabo acabará pudiendo ser un eSports, pero el proceso tiene que ser desarrollar primero un buen juego, que la gente lo disfrute y que sea el usuario el que lo lleve hasta ahí, ¿no? 作ってからかなというふうに思っているのが正直なところです。 También me gustaría saber si son conscientes allí en Japón de la enorme comunidad de seguidores de Final Fantasy que hay en España. ごめんなさいね、多分ね、それはあんまり分かってないんじゃないかなと思います。そんなにすごいんですか? De verdad son tantos. Yo creo que no tenemos conciencia de que sea una comunidad. No sé si son tantos, pero son muy fieles. そんなにたくさんがいるかどうかわかんないんですけれども、でもファンだったらいつまでもファン。本当のファン。すげえな。 でも今日ちょっとそのステージと Ahora que lo dices lo he visto, ¿no? Estando en el escenario ahora presentando el juego, esa pasión que todos los fans le ponen, ¿no? No tanto a mí, sino al Final Fantasy en sí mismo, ¿no? Esa fidelidad y esa pasión. He tenido la oportunidad, gracias a esta invitación a Barcelona, de experimentarla en primera persona, y cuando vuelva a Japón intentaré transmitirlo. いただいて我々としてもはっきり理解しました。なので日本に戻ったらみんなにも伝えようと思います。 Muchísimas gracias por atendernos y, No, María, y esperamos un gran éxito para el juego, por supuesto. 成功してほしいです。ありがとうございます。必ず成功しますよ。